Buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Hasta que finalmente se fue el embajador Zamora de Cuba del Perú. Se fue el gallo Zamora, como se suele decir, como ya se ha comenzado a decir. Las versiones dicen que fue expulsado, otros señalan que cumplió su periodo de tiempo aquí y presentó su, su procedimiento de retiro natural. Pero lo cierto es que queda la salida del llamado Gallo Zamora deja una profunda reflexión en la democracia peruana. Hay que recordar que luego del golpe de Pedro Castillo, Perú no solamente sufrió un ataque interno, uno de los más brutales que han habido en los últimos años en la región hispanoamericana, sino que de pronto parecía un Israel aislado de todos sus vecinos. Colombia, Bolivia, Chile, Brasil, incluso México, trataron de levantar una pared para evitar que la democracia peruana se recuperara. Pero aquí internamente, y esto yo siempre suelo repetirlo, hubo una estrategia insurreccional cuya virulencia, cuya fuerza y violencia supera largamente a lo que ha existido en otros países de la región. Miren, amigos, luego del golpe fallido de Pedro Castillo, luego de que el Congreso decreta su vacancia, luego que se apresa a Castillo, en el sur del Perú, en realidad grupos, virtualmente milicias, civiles, sin armas, extremadamente radicalizadas, pretendieron quemar todos los aeropuertos del sur. En ese momento, si se quemaba el aeropuerto de Puno, se quemaba el aeropuerto de Ayacucho, se quemaba el aeropuerto de Arequipa, se quemaba el aeropuerto de Ayacucho y probablemente el aeropuerto, parte del aeropuerto Jorge Chávez. Y en ese momento también todas las carreteras nacionales estaban bloqueadas. Si eso prosperaba, era obvio que se iba a producir tal desorganización del país, tal desmoralización del país, el quiebre de cualquier tipo de moral y resistencia ante la violencia, que la élite política hubiera pensado que la Asamblea Constituyente es el único camino de paz que tiene el Perú. Así toman el poder los marxistas, así toman el poder los comunistas, empoderando a minorías en determinada coyuntura y luego, bueno, ya conocemos la historia de Venezuela, de Bolivia y de todos los países que han caído bajo eh, de esta operación. ¿A qué viene todo esto? Dirá usted, amigo televidente. Bueno, todas las versiones señalan que el gallo Zamora, como hombre de larga tradición en la inteligencia cubana, fue el encargado de desarrollar todos estos operativos que el Perú ha vivido en los últimos tiempos con respecto a la Asamblea Constituyente, la insurrección de masas, la inestabilidad. Esto es una leyenda urbana de ultraderechistas latinoamericanos, de ultraderechistas peruanos, que por los progresistas suelen ser incluso calificados con un término que no voy a repetir. ¿Esto es verdad o tiene un asidero en la realidad? Bueno, para hablar de estos temas, el día de hoy hemos convocado a Juan Claudio Lechín, periodista, escritor, ensayista latinoamericano de nacionalidad boliviana, de larga trayectoria en la región y en nuestro país, y profundo conocedor del software, de la industria, de las artes y las magias de la inteligencia cubana. Buenas tardes, Juan Claudio, gracias por la conversación. Muy buenas tardes, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Primera reflexión sobre la salida del gallo Zamora de la embajada cubana en Perú. Em, me parece que es un mensaje que el gobierno le da a inteligencia cubana, porque en realidad sacar al gallo Zamora va a ser sustituido. Ellos son, como tú bien sabes, inteligencia cubana tiene una estructura militar
es obviamente un brazo del ejército, quizá el brazo más importante. Yo pienso que a partir del siglo XXI es inteligencia quien sustituye la importancia del ejército cubano e inteligencia crece y el ejército queda en minoría. La verdadera transnacional cubana que le viene dando ingresos cuantiosos a Cuba es la transnacional de inteligencia político-militar. Por lo tanto, todas las otras fuerzas están subalternizadas a inteligencia. Entonces, en ese sentido, ellos trabajan de una manera muy compartimentada, de una manera muy secreta, como toda operación de inteligencia. Por eso cuando se los ve de una manera impactante, rara, y ellos trabajan para no dejar huella, que es toda una tarea de todo servicio de inteligencia, ¿no? Por eso es muy difícil cuando te dicen dame pruebas, es muy difícil decir, bueno, aquí están las pruebas. Hay pruebas, ¿no? Evidentemente, del poder de inteligencia cubana. Mm, Por dar una prueba que se me viene a la cabeza, el embajador norteamericano Rocha era un miembro de inteligencia cubana desde el año 1976, colectado en Chile y que llega y entra al Departamento de Estado en el año 1981. O sea, durante muchos años le hicieron el seguimiento para que entrara a Estados Unidos, para que siguiera carreras universitarias en las mejores universidades norteamericanas. Usaron la influencia que tienen en los sectores académicos y lograron colocar a este hombre que, solamente para dar un ejemplo, a través del arco del tiempo es un hombre que tiene el más alto nivel de disclosure, que se llama a los niveles de secretismo de la inteligencia norteamericana. Entonces, no es un caso aislado, ¿no? Es O un... sea, no es que estamos hablando de leyendas urbanas, de películas, porque, digamos, todo lo que tú me cuentas me hace recordar los métodos y el software del Mossad israelí. Es lo mismo que hace el Mossad israelí, ¿no? Pero en el mundo árabe, con sus virtuales enemigos. En el caso de los cubanos, habla de Estados Unidos, pero también han habido casos en Chile muy conocidos, ¿no? Políticos y políticas que terminan casándose con militantes cubanos, ¿no? Eso es muy conocido en la región. Bueno, yo solamente te doy un ejemplo que es sonado y conocido por el público porque es reciente, un poco para demostrar el tamaño de las operaciones de inteligencia cubana, que todo el mundo tiende a disminuir se fija en el pueblo cubano, en el golpeado y lastimado y adolorido pueblo cubano y dice la gente, no, por ese pueblo pobre, que claro, el pueblo ha sido golpeado por esta tiranía mesiánica horrenda, pero de lo que vive, de lo que se alimenta la nomenclatura, es de los servicios que le presta de inteligencia, de administración política, de la infiltración. En el caso de Venezuela, Venezuela es un país colonizado por Cuba. Todo el ejército venezolano, digamos, en la práctica está controlado por la inteligencia cubana, ¿no es verdad? Y el ejército boliviano no dejaba de ir a hacer los cursos de comando y de alto mando a Cuba y a Caracas. El, el, eh, la policía también forma gente. En un libro famoso en Venezuela de Malona, en los primeros 5 años de Chávez, preparan en Cuba 25.000 personas en materia política, en formación política. Esa es la dimensión del trabajo que realizan, ¿no? Y por supuesto tienen agentes de amistad, de infiltración, pagados, extorsionados, como hace todo sistema de inteligencia, ¿no? Todo sistema de inteligencia tiene tres llaves para tratar de controlar a la gente. Uno es la extorsión, otro es el halago, otro es lo ideológico y otro es el dinero. Son cuatro, ¿no? Entonces, usan eso de manera discrecional y el Gallo Zamora es un hombre de altísimo nivel, de un altísimo nivel. Claro. Quiero preguntarte sobre él en específico para
un poco reflexionar lo que hemos estado o lo que estamos enfrentando todavía. No vayamos a creer que este tema ha sido resuelto, ¿no? Pero, digamos, tú has mencionado algunos hechos recientes y del presente sobre la inteligencia cubana. También hay una historia, no sé si es una leyenda urbana, que en el momento del golpe de Estado en Chile, la guardia personal de Allende, todos eran cubanos, ¿no? Mira, no es correcto. Todos eran formados por Cuba. La GAP, que era el grupo de guardaespaldas de Allende, la GAP significaba grupos de amigos personales. En vez de decirle guardaespaldas, sabes que los comunistas siempre encuentran una palabra poética para las cosas. Llamaban grupo de amigos personales en una parte de INIR y otra parte del Partido Socialista, ambos formados en Cuba. De tal manera que Cuba tenía a través del GAP oídos dentro de Allende. Pero no solamente eso, el jefe de centro en el argot de inteligencia significa el reducto de inteligencia en la embajada. Cuando uno dice jefe de centro es el jefe de inteligencia. El jefe de inteligencia cubana en Chile se casa con la hija de Allende. Se divorcia en Cuba, le autoriza inteligencia a divorciarse en Cuba y casarse con la hija de Allende. Y tienen una hija que hoy ha sido ministro de Defensa de Boric. Entonces, tenía en la mesa por el cuñado, ¿cómo se llama? El esposo de la hija. El hierro. El yerno en las Navidades, en el Año Nuevo, en el cotidiano, en el almuerzo, y estaba en los caminos, en el auto, infiltrado por... Y bueno, y para terminar esto y entrar a sobre el gallos, poco para comprender de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia cubana, también hay una leyenda que señala que, bueno, Pinochet le ofreció a Allende el exilio en Moscú o en La Habana, pero en Cuba decidieron que no debería exiliarse, necesitaban un nuevo Che Guevara. Algunos incluso dicen que la propia inteligencia, los propios guardias vinculados a la inteligencia cubana lo asesinaron. ¿Ese tipo de cosas pueden existir en la llamada inteligencia cubana? En el caso de la inteligencia cubana, como en el caso de todos estos organismos, lo que pasa es que Cuba es de un altísimo nivel. La gente no lo reconoce porque la gente no estudia el tema y simplemente se conforma con un bocadillo de sobremesa que da CNN o algún canal de noticias o France 24, que son canales de noticias mercenarios de la izquierda internacional. Entonces se conforman con la intuición, ¿no? Entonces intuitivamente, claro, tú no puedes esperar que una islita del tamaño de un una provincia pequeñísima del Perú sea una potencia. Pero es una potencia, y para darte un dato, en 1971, estamos hablando apenas a 12 años de la Revolución Cubana. En 1971, Inglaterra vota a toda la KGB de Inglaterra, la saca, por un diferendo diplomático, la saca entera. Quienes se quedan administrando en Inglaterra en 1971 los asuntos de la KGB y de gran parte de la embajada soviética en Inglaterra es inteligencia Cuba. Y eso está en innumerables textos, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Entonces, esa es la discusión un poco para señalarte el tamaño en 1971. Ahora, no nos olvidemos que Cuba no solamente ha participado de guerras de guerrillas y de guerras irregulares, sino también de guerras regulares. Ha estado en guerras en Angola, durante muchos años de confrontación en Angola, Mozambique, Eritrea. O sea, es una maquinaria de guerra, donde son pésimos haciendo bicicletas o fabricando tomates o limones, son verdaderamente excepcionales en la materia militar. Y a partir del siglo XXI es Fidel Castro quien crea, desde mi punto de vista y mi análisis, crea esta nueva guerra de baja intensidad que hoy ha tomado muchos países en América Latina, donde las guerrillas fracasaron
en el siglo XX de tomar ningún país en América Latina. Nicaragua, que lo tomaron, lo perdieron por las elecciones del 90. Con 500.000 de muertos que le inflige la guerrilla, las guerras de liberación nacional, en América Latina, 500.000 de muertos, Víctor, al continente, 300.000 solo en Colombia, 200.000 en las guerras de Salvador y Guatemala, 50.000 en Nicaragua, ahí está 500.000, más los del Perú, más los de la Argentina, más del Uruguay, más los de Chile. Si sumas, 500.000 de muertos no le dieron nada al bloque comunista. Sin embargo, esta nueva guerra invisible del disfraz democrático le ha dado a 2025 todos los países o casi todos los países de América Latina, y hoy están entronizados en los más grandes: México, Brasil, Venezuela, Colombia, y suman 10, ¿no?, con los más pequeños. De acuerdo. Ahora, En esa materia. planteadas las cosas así, ¿quién era el Gallo Zamora? O sea, digamos, se suele señalar que era un oficial de alto rango en la inteligencia cubana. Sí, él era un coronel de inteligencia cubana, y su esposa, Juana Maripere, también era una coronela de inteligencia cubana. Él, es una cosa sorprendente. Yo lo he visto aquí en Lima, en el Teatro Municipal, y lo he visto en la Embajada chilena. Un tipo de mucha energía, y cuando estudias un poco la biografía de él es un hombre de 84 años. Tipo de una energía impresionante. Él fue, su primer destino como embajador fue en 1983 en el Ecuador. Y de ahí comienza una larga carrera. Ha estado en el Brasil, en El Salvador, ha estado en Bolivia. Pero no hay que olvidarse que la Cancillería cubana, a diferencia de la peruana y de otras cancillerías occidentales, es un brazo de inteligencia cubana. El 80% de los funcionarios de una embajada en cualquier parte del mundo son gente de inteligencia. Y de hecho, cuando yo he estudiado la escuela diplomática que hacen en Cuba a partir de 1971, tú lees el contenido de esa escuela diplomática y dice, eh, es, es una escuela diplomática de guerra, defender Cuba contra los enemigos externos. O sea, todo el currículum, la currícula, es una currícula de guerra. Por lo tanto, es normal en Cuba que la gente de inteligencia pase a Cancillería y la gente de Cancillería pase por inteligencia. Bueno, me gustaría que analicemos el golpe fallido de Pedro Castillo. Yo lo llamo insurrección, aunque otros amigos dicen no es una insurrección, ¿no? Pero era claramente una estrategia de poder, ¿no?, que se vivió en el sur con el intento de quemar aeropuertos, el bloqueo de carreteras. Lo que no funcionó, parece, en los planes eventuales de la inteligencia cubana es la firmeza anticomunista de las Fuerzas Armadas peruanas. Una reflexión sobre esto y qué papel pudo haber cumplido el Gallo Zamora en este proceso, creo. Es importante tu pregunta, porque en el Perú la percepción, si bien hay no solamente en el ejército, sino en la opinión pública, hay una clara actitud anticomunista por el terrorismo que han vivido y por la memoria que tienen de esos momentos tan dolorosos y que han vivido por muchos años los peruanos. Yo quisiera poner primero el ejemplo de Bolivia. El Gallo Zamora viene de Bolivia cuando llega al Perú. O sea, lo mandan de Bolivia. Bolivia la termina llega el Gallo Zamora el 2017 a Bolivia para terminar de tratar de salvar el gobierno de Evo Morales. De hecho, ya estaba muy poroso el gobierno de Evo Morales y ya estaba cayéndose. Ya las denuncias por pedofilia, porque todas las demás denuncias no habían hecho verdadero callo en el pueblo. No habían hecho las denuncias de corrupción, las denuncias de narcotráfico, las denuncias de asesinato a militares, a civiles. No hicieron verdadero callo.
pero las denuncias de abuso infantil, de esconder a un hijo, de apresar a la madre con argumentos, o sea, la cosa de telenovela, de la cosa más íntima es la que enardeció al pueblo boliviano y pierde las elecciones que quería volver a repetir un nuevo proceso, un nuevo periodo electoral. Pero de lo que se encarga el Gallo Zamora es de rescatar a Evo Morales con México. Él dirige toda esa operación de rescate de Evo Morales por México y que lo llevan por las fronteras para no invadir, para que el avión mexicano pudiera transitar de nuevo su ruta a México sin invadir espacios aéreos, ¿no? Y fue un trabajo minucioso y ese avión aterriza en el Chapare y recoge a Evo Morales del Chapare y se lo lleva a México. Ya sabemos que lo recibió en México con honores, etcétera, etcétera. Ahora, la vinculación en aquel momento era dudosa. Muchos mexicanos me decían, no, aquí no hay cubanos. Hoy se demuestra porque Sheinbaum le entrega 400,000 barriles de petróleo día a Cuba. O sea, es una barbaridad. Venezuela le entregaba 100,000. Ahorita lo están lactando. Han destruido la industria petrolera en Venezuela, de tal manera que no ha quedado mucho para distribuir y ahora están lactando a México, desangrando a México. Entonces, el Gallo Zamora hace esa operación, es un hombre muy capaz en estas artes. En Bolivia, un poco para refrendar otro ejemplo, cuando se cae Evo Morales y tratan de incendiar el país. De hecho, había unos autobuses muy pitucos, muy bonitos, que había adquirido la alcaldía de La Paz, la ciudadanía, que eran unos autobús parecían de Londres, ¿no? Bellísimos. Y que la gente los quería mucho, la gente pobre que se desplaza en autobús, que les llamaba los Puma Cataris, preciosos, ¿no? Grandes, así, bien lujosos, pero de uso popular. Bueno, incendió 80 autobuses en el estacionamiento de la alcaldía. 80, igual que en Chile habían incendiado 40 estaciones de metro, incendiaron en Bolivia 80 autobuses Puma Cataris, más 2 casas de periodistas que habían denunciado a Evo Morales. Todas las casas incendiadas, ¿no? Un poco para demostrar cómo es un hombre que es capaz de operar desde lo más grande hasta la operación pequeña de incendiarlo, ¿no? Y, y, y en el caso del Perú, con Claudio. Ahí voy. Entonces, cuando en 2019 se cae el gobierno de Evo Morales y sube Yanine Áñez, expulsa a la embajada cubana de Bolivia y el Gallo se viene al Perú. En el Perú empieza a operar. Ellos tienen operadores del nivel del Gallo Zamora, pero él es un senior. Tú sabes que tienen otro nivel de asentamiento, los seniors, la gente que ya tiene 40, él tiene 40 en este momento de su primera embajada a ahorita de la expulsión, lleva más de 40 años de embajador en distintos países importantes. Entonces, él hace ese tipo de operaciones. No nos olvidemos que una de las fórmulas, porque en general las fórmulas para tumbar un gobierno son de manual, ¿no? No puede en un papel ver las fórmulas. Lo difícil siempre es la implementación. Si vemos el caso de muchos gobiernos, las fórmulas son estándar, ¿no? En general generan algún tipo de violencia extrema y a partir de esa violencia extrema, el público, golpeado por esa violencia extrema, se aviene a votar por la izquierda, esperando que la izquierda calme esas aguas turbulentas. Y cosa que no... Eso es de manual. Eso es de manual. Eso lo han hecho en España con el estallido ¿te acuerdas en Madrid de los trenes? Ajá, sí, efectivamente. De que fue horrendo, 200 y tantos muertos. Y después a quién eligen, ¿cómo se llama? Este que anda Sánchez. de mayordomo de Maduro, Sánchez. no, Sánchez viene después.
Este es, ¿cómo se me puede escapar? A Zapatero. Zapatero, Rodríguez Zapatero. Ve, sube Rodríguez Zapatero. Evo Morales, vienen una cantidad de movimientos sociales de bloqueo, el país se está desangrando, llega el país cansado, vota por Evo Morales. O sea, hay un registro. Lo que iban a hacer en el Perú, que tú muy bien has señalado, de invadir aeropuertos, de detonar aeropuertos, a través de movimientos sociales, porque eh, en la práctica, el guerrillero de antes hoy es el dirigente de movimientos sociales. Y que dentro del movimiento social tienen infiltrado a los técnicos en incendio, en explosivo. No hay que olvidarse que vinieron a Lima en una marcha, apenas cayó Pedro Castillo, incendiaron un edificio entero. ¿Te acuerdas? En el centro de Lima. No es fácil hacer una parrilla. Cuando tú haces una parrilla y tienes carbón, tienes dificultad en encender tu carbón. Tú dices, ¿cómo pueden incendiar algo poco flamable como el cemento? Bueno, son técnicos o son gente formada para eso, ¿no? Generan el flamable, generan el elemento flamable para poder cumplir su propósito. Entonces, ese Gallo Zamora que coordina, desde mi punto de vista, porque te puedo decir, mira, aquí está la foto del viejito prendiendo el fuego del edificio o incitando a la gente a tomar aeropuertos en Puno, pero es una operación estándar, la de generar algún tipo de violencia. Lo que pasa aquí en el Perú, creo que hay dos elementos o varios elementos importantes que tiene el Perú de defensa. Por un lado, tú lo has señalado, unas fuerzas armadas anticomunistas, a pesar de que a veces hay algunos generales tal que tienen ciertas simpatías por la izquierda y demás, pero como cuerpo terminan siendo un cuerpo que tiene resistencia al comunismo. Es un elemento muy importante. El segundo elemento muy importante es que para hacer todo este tipo de operaciones necesitas, para la guerra de baja intensidad, necesitas movimientos sociales agresivos. Y a esos movimientos sociales agresivos le metes los operadores de los movimientos sociales. Esos son los que se desprenden y golpean a la policía, esos son los que se desprenden. Donde hay una manifestación pacífica en la tarde, en la noche vas a encontrar a todos estos que sí son operadores violentos, que son los que persiguen a los policías, golpean, los que de pronto aparecen piedras, ¿no? Y buscan que la protesta se convierta y tenga cuotas de sangre. Cuotas de sangre. Y por supuesto, ellos mismos, en el caso de Bolivia, porque es paradigmático los otros casos, porque hay que conocer inteligencia a través del modus operandi. Como no puedes dar una prueba, ¿no? Yo no puedo dar una prueba hoy de que tal chico muerto en una manifestación sea autoinfligido, pero te puedo dar el ejemplo de otros casos donde ha sido autoinfligido. En Bolivia, los dos grandes muertos que sirvieron de bandera a la izquierda fueron autoinfligidos. En un caso, en la invasión a Cochabamba, el muerto de la Plaza de las Banderas, cosa que todo esto se puede encontrar en internet, y que por lo cual destruyeron y masacraron al pueblo de Cochabamba, cuando lo llevan a la morgue, ya era un tipo muerto. O sea, ellos plantan muerto en la Plaza de las Banderas, le meten 2 tiros que no tenía sangre. Tú sabes que el cadáver ya no genera sangre. Pues tenía 2 perforaciones, pero no generaba sangre. Pero les sirvió para hacer toda la propaganda de decir que había sido ejecutado un campesino pobre, cocalero, ¿no? Y en realidad era un tipo que lo sacaron de la morgue y lo plantaron ahí. Otro caso es un chico en Sacaba que recibe el tiro de la propia manifestación por detrás. Pero en el momento le sirve. Todo para indicarte que si no, porque la policía en toda América Latina y en Estados Unidos, Víctor, tienen severísimos controles en cuanto a la violencia. Severísimos. Los policías no te pueden ni tirar un puñete porque ya los procesan, porque ya tienen asuntos internos, porque ya tienen la prensa. Entonces se cuidan mucho. Para mí es bien difícil pensar que un policía
de manera atropelladora. O sea, tú no te queda, tú no dudarías si te pregunto si la inteligencia cubana tuvo mucho que ver con esta insurrección. Totalmente. Yo diría que una insurrección así coordinada en varias ciudades no se hace por... La gente ingenua trata de decir, no, pero el WhatsApp, ¿no? Como si hubieran 200 tipos en cada provincia del Perú esperando por WhatsApp a que cualquiera diga, chicos, ¿no? A las 9 atacamos. ¿Por qué a las De 9, acuerdo. a las 2? Pero además, conociéndonos a los latinoamericanos, si fuera así, uno diría, ¿por qué a las 9 y no a las 12? Porque yo a las 9 tengo que llevar a mi hijo, ¿no? Ahora, la salida del embajador Zamora de la embajada cubana en Perú significa que se ha acabado el problema de la operación cubana en el Perú. Digamos, en la época de la insurrección, del golpe fallido, Pedro Castillo, se hablaba de que 50 entre los 50 y los 60 mejores cuadros de toda de América Latina se habían concentrado aquí, ¿no? Incluso se hablaba de que los operadores de Venezuela y Bolivia habían viajado con urgencia porque veían la posibilidad evidente de tomar el poder luego del golpe fallido de Castillo, aunque nuestros amigos progresistas digan que era un tontito, ¿no? Ese es el argumento, era un tontito que se lanzó al golpe, ¿no? Sí, no, yo no creo. Yo no creo porque tú como yo hemos militado años atrás y sacar una manifestación de 20 personas era un tema, hermano. A ver, recordar en aquellas épocas hablarle a 20 personas para que salgan a la calle a bloquear era un tema, ¿no? Sacar 3 compañeros a pintar una noche en una pared, era un tema, era todo un trabajo, ¿no? Era bien difícil. No era fácil conseguir gente así, no habían pues como arena gente para ir a recoger Pues eso es un... Entonces, cuando ves que hay una cosa coordinada en 4 o 5 provincias, no puedes sino dudar, no puedes dudar de que haya un elemento de coordinación superior, de que haya De acuerdo. orden y de que haya respeto a la jerarquía. Porque yo no puedo pensar que uno le va a obedecer al otro si no hay un respeto a una jerarquía única. Oh, y aparentemente en este tipo de acciones no hay un mando, no hay un liderazgo. Pasa en Chile, pasa en Colombia. Es lo que Alexis López llama la revolución molecular disipada, ¿no? Viene de todos lados, es espontáneo entre comillas. Falso, porque todo el mundo tiene sus quehaceres, ¿no? O sea, todo el mundo, incluso no hacer nada es un quehacer, ¿no? Como para que le digas a un tipo, anda al aeropuerto, ¿no? Claro. A incendiar. Ahora, finalmente, Juan Claudio, No, pero algo importante, perdón que te corte, Víctor, es si sacar al Gallo Zamora a solucionar algo. Yo creo que no. Yo creo que se lo ha sacado, pienso yo, que para darle un mensaje a los cubanos de que los están vigilando, ¿no? Cosa que no sucedía antes. Al sacar al embajador, hay una declaración tácita, tenemos los ojos sobre ustedes. Yo creo que todo esto que está sucediendo en Bolivia, este retroceso, es un retroceso táctico. Tú te recordarás que es parte de los conceptos revolucionarios del retroceso táctico. No hay ninguna razón que nos haga pensar de que han sido derrotados en ninguna parte. O sea, ha habido un retroceso táctico y como acabas de decir, ahorita está México, está Brasil, 2 monstruos territoriales. Yo creo que han ido gran parte de la gente de inteligencia a reforzar esos países poderosos y en estos países dejan sus infiltrados, sus agentes locales, hasta que Trump se debilite, porque ese es el fin del ciclo, ¿no? La debilitación. ¿Y tú crees que en esta decisión sobre Gallo Zamora tiene que ver Trump y el gobierno de Estados Unidos? O sea, particularmente, ¿no? O sea, es bien difícil decirle a un gobierno, pero al ver lo que está sucediendo en Bolivia, ha ido el subsecretario de Cancillería norteamericana, Landau, ha ido a Bolivia a la posesión,
han colocado un ministro del Interior que tiene mucha relación con la embajada, cosa que en realidad todo el mundo te acusa de ser proimperialista, pero ellos son pro-chinos y pro-rusos. La relación de pelear contra la izquierda es absolutamente asimétrica, porque tú de derecha luchas contra un bloque global. Cuando los Estados Unidos nos apoyan a los países y a la libertad y a la prosperidad y a la propiedad privada, entonces se nivela la cancha, porque ya tenemos nuestro musculoso de nuestro lado. Durante 20 años, más de 20 años, hemos estado huérfanos de un gladiador de tamaño grande, ¿no? De tamaño familiar que esté con nosotros. Ellos tenían a Cuba, Irán, Rusia, China del lado de ellos, ¿no? Y por eso nos han vapuleado sin cesar. De acuerdo, Juan Claudio. Te agradezco infinitamente por estas interesantes reflexiones, por este profundo análisis. Y bueno, hay que seguir conversando sobre estos temas porque se fue el gallo Zamora, pero el problema sigue igual. Hay, digamos, Tiene un pollo, viene algún pollo. no al César lo que es del César. Saben mucho más de política incluso que toda la derecha latinoamericana, discúlpame. De que toda la izquierda. Que toda la izquierda. Al César lo que es del César. Son enemigos formidables para la democracia. Te agradezco infinitamente por estas declaraciones y seguiremos conversando. Muchas gracias. Muy amable, Víctor. Eres. Bien. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No se olvide de suscribirse al canal, deje su comentario. Así este proyecto sigue avanzando. Gracias.